Michi adentro del Meet, así que si quieres ya vamos arrancando. Bueno, bienvenidos a todos a la charla sobre psicodrama, la grupalidad en disputa. Me presento, yo soy Toto, aunque acá abajo seguramente diga Motorcico. Bueno, nada, más o menos les comento que desde Motorcico creemos que estas instancias de debate, de reflexión y de construcción sobre estos temas que no se suelen dar en la currícula de nuestra carrera son muy importantes para seguir formándonos como futuros profesionales de la salud. Y en relación a esto, hoy nos convoca a esta instancia las ganas de debatir y charlar sobre la práctica grupal como una práctica que tiene que estar inmersa dentro de nuestra carrera, a la cual se le tiene que dar la luz que se merece. Y siguiendo con esto, nos parece importante que con la charla de hoy se pueda charlar sobre por qué en la academia se prepondera tanto la clínica individual sobre los demás tipos de terapias, por qué también es importante seguir legitimando lo grupal como una instancia de terapia sumamente importante. Uy, sí, sonó gente. Y en última instancia, también relacionar lo grupal con la ley de salud mental, con las redes de comunidad, comunitarias, en donde se busca la atención, la prevención, también poder charlar sobre eso. Y en relación a estos temas, se comunicó con nosotros, con Motorcico, se comunicó, Carolina Pavlovsky, que quizás a algunos ya les suena el apellido de antemano. Bueno, ella es licenciada y además es la directora de la Escuela de Psicodrama Grupal de Pavlovsky. Así que, nada, si querés también presentarte, contar un poco sobre qué onda la escuela, esto de que estabas contando, cómo se ayornaron a la pandemia. Mira, yo tenía incluso como un prejuicio, ¿viste? Dije, no, nunca va a ser es que no es lo mismo que lo presencial, ya lo sabemos, que no es lo mismo. Falta el plano de las temperaturas, de otras energías que no están. Bueno, alguien me dice, gracias, este, que, eh, que no están presentes en una pantalla donde están todos los sujetos están en pequeños cuadraditos. El sonido sale de un mismo lado, no sale al costado, adelante, atrás, todo sale del mismo lado, por eso se superponen a veces las voces y no se entiende nada. Pero bueno, creo que hemos podido como aprender, y lo que vi también es una gran necesidad como de sostener los grupos a pesar de la pandemia. Como alguna gente dejó, pero no la mayoría, muy pocos. Eh, y creo que yo lo tomé después, o sea, a lo largo del tiempo, como de los meses, como un reflejo, me parece, o efecto de lo que producía el aislamiento de la cuarentena, ¿no? Como una necesidad de tener como unos grupos en donde yo puedo estar conectada, hablando de mis emociones, conectada con mis padres, hablando de lo que quiero hacer, lo que fuere, ¿no? Pero esto yo lo vi. eh, y eso es bueno, que se arme, como estas charlas o estos vivos que hacen ustedes, ¿no? Y que se intercambien saberes. A mí me gustaría escuchar algunas preguntas, porque el tema tiene que ver un poco con esto que decía muy bien Toto, ¿no? Que ustedes piensen que previa a la dictadura del 76, había dispositivos grupales en los hospitales, a nivel comunitario. ¿Por qué? Porque estaban influidos mucho por el pensamiento socialista, hippie de los años 60, 70. Ahora, con la dictadura arrasó, no solo, o sea, como decían hoy, desaparecieron totalmente los dispositivos grupales, y lo único que quedó fue el psicoanálisis. No solamente lo único que quedó fue el psicoanálisis, sino que en plena dictadura viene Miller, es el yerno de Lacan, viene Miller a un congreso de psicoanálisis organizado en Buenos Aires y dijo, lo escuchamos,
Nunca vi tanta libertad y tanta creatividad en el psicoanálisis. Es decir, siempre hay que pensar cuáles son las condiciones de producción no solamente de subjetividad, sino de realidades posibles. Entonces, ¿qué pasa? Quedaron desarmados y quedó, de alguna manera, como Ana María Fernández muy bien lo dice, yo creo que ella escribió hace mucho algo que hoy sigue siendo vigente, queda invisibilizado otro tipo de saberes, quizás no hegemónicos, más locales, más minoritarios en cuanto a concentración de poder, no porque sean menos, a veces son más incluso, más movibles, eh, más difíciles de apresar por las legalidades institucionales, por ejemplo. Eh, bueno, esto se ve en todo lo que tiene que ver, como decís vos, con el academicismo y otros saberes, ¿no? Me parece. Siempre quedan algunos que quedan como excluidos del academicismo, pero ¿por qué? Porque lo que está en juego es, perdón, tomo esto, ¿no? Que cuando ustedes dijeron lo grupal en disputa era el título del flyer, y yo dije, no, pero esperen, no estamos peleándonos con nadie, ¿no? Y ustedes me dijeron, no importa, pero es más pochoclero, vende más. Y después dije, tiene razón, porque en realidad es una lucha que hay que hacer permanentemente. No lucha cuerpo a cuerpo, ni lucha armada. Hablo de lucha, de visibilizar, de trabajar, de crear, de hacer ese tipo de lucha, que es el hacer del día a día, ¿no? De qué interlocutores uno quiere tener, en qué se quiere formar. eh, bueno, esto abre un montón de preguntas, pero digo esto, que detrás de todo esto hay como paradigmas hegemónicos construidos desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos atrás, como ser el patriarcado, el derecho como de propiedad privada del hombre sobre la mujer, que ya no existe como tal, pero que por ahí perdura como fantasmas de repente, ¿no? Eh, bueno, y tantas cosas negadas, sometidas, ¿no? Tantas realidades negadas, sometidas, que también están presentes. A mí me gustaría, no sé, ¿qué te parece, Toto? Si, yo no sé si me gustaría tener como algún tipo de interlocución con alguna pregunta, o si alguien quiere compartir algo. Sí, total. Si querés, podemos hacer, ahora habíamos pensado una dinámica, bueno, la que te había comentado, súper breve, y después de eso, si querés, ya podemos abrir a preguntas de la gente, si tienen alguna duda, Dale, o mismo si vos querés exponer algo. Así que bueno, nada, si querés vamos con el verdadero y falso, que si dale, Sofi a ver. está por ahí y quiere compartir pantalla, Ahí comparto. pues esto es todo grupal. Mm, ¿Qué pasa? No está está muteada. no, ahí se tendría que estar viendo la pantalla de Sofi. Se ve, ¿no? Se está viendo, sí. Ahí Sí, está. sí, se ve. Listo. Toto, Pues, vos decime cuándo pasar. Mira también. de una. Bueno, en principio habíamos pensado una dinámica así medio también para romper el hielo y para descontracturar y charlar y ayornarnos un poco más a lo que sería sobre la grupalidad. Sí, bueno, nada, son preguntas muy sencillas, no se sientan con presión de responder bien o mal. Así que nada, bueno, paso a responder y paso a preguntar, mejor dicho, y si quieren pueden responderlas por el chat del Google Meet. La primera dice, en nuestra formación se prepondera de igual manera la clínica grupal como la individual, ¿verdadero o falso? Medio que igual, si prestan un poco de atención a la presentación, está como que un verdadero o falso medio cantado. Bueno, falso, sí. A mucha gente prestó atención a la presentación. Bueno, Sofi, si querés pasar a la que sigue, Falso. que dice, la que sigue dice, ¿tenemos formación de prácticas grupales a lo largo de toda la carrera? ¿Verdadero o falso?
Es grave. Sí, es grave, es grave que todo el mundo te ponga falso. Pero bueno, también esto, ¿no? O sea, como estos espacios tienen que servir para poder debatir sobre esto. Y capaz en relación a esto, digamos, con el tema de en disputa. No en disputa de pelear con alguien, pero sí de querer mostrar y visibilizar lo grupal dentro de la academia, que como se está viendo es algo que se toma a menos. Si querés, Sofi, ya pasa a la tercera. La tercera dice, en nuestra formación se prepondera la interdisciplinariedad ante la clínica individual. Acá costó la primera respuesta, tardó en llegar. Está bueno. Ojalá. Sí, la gran mayoría, bueno, como están viendo, son la gran mayoría falsas, ¿no? Sí, la... poner al individual, claro. mm. Bueno, Sofi, si querés, vamos con la anteúltima. Eh, conocemos, conocemos sobre las redes comunitarias y dispositivos alternativos enmarcados en la Ley de Salud Mental. Esta más que verdad y falso es tipo sí o no, pero contesten como les En plazca. psicoterapia dicen que sí, algunos dicen que sí, no, No, poco. poco. Está bueno, sí. Después de última también podemos hablar sobre esto, qué dispositivos alternativos enmarca Sí. la ley de salud mental, charlar como sobre abordarlos. Los que, por ejemplo, yo conozco que funcionan Mm, como dispositivos alternativos, ¿no? Sí. claro. Y bueno, y si querés, Sofi, ya vamos con la última, que dice, accedemos a contenidos acerca de lo grupal y en particular del psicograma grupal a nivel académico. Muy poco, falso. No, No. no buscamos, por nuestra cuenta no. Bueno, como vieron, eran todas falsas, pero bueno, porque también la academia incita a que sean todas falsas. No es culpa nuestra. Bueno, Sofi, si querés ya estamos, Pipi. Gracias. Eh, Bueno, me pareció interesante la dinámica. Eh, hay que ver un poco esto que decía como lo de lo invisibilizar y- y lo que es visible, ¿no? Como me parece que si es invisible, si está invisibilizado, uno no lo conoce. Como no lo conoce, prejuzga, parece prejuicio. Cuando aparece prejuicio se mezcla mucho con la moral y con otros tipos de juicios o preconceptos que ya no tienen que ver con nosotros, sino que por ahí vienen de otros lados, de otras opiniones que uno tomó y que los toma como unos, ¿no? Cuando hay ignorancia. Entonces, creo que este es el punto, que lo que hay es una falta de espacio en conocimiento sobre lo grupal. Pero lo grupal, básicamente, porque a veces yo veo, viste, muchas prácticas grupales, pero en donde todavía, porque esto es importante, Ana María Fernández tiene un libro que es Campo Grupal, Nota para una genealogía, que esto es muy importante, porque es notas para una genealogía, porque es importante hacer la genealogía de los saberes, es decir, la historia de cómo se van construyendo y articulando cada uno de los conceptos y van construyendo diferentes campos de prácticas y conceptuales. Entonces, pero no para saber de historia, sino para saber qué herramientas yo estoy usando. ¿Cómo empezó? ¿Quién la usó primero? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Entonces, este, creo que ella habla mucho de esto, ¿no? Como hay que legitimar lo grupal. Y un vivo que tuve, o no me acuerdo, sí que fue un vivo con un grupo que es de psiquiatras comunitarios. Después vamos a volver al tema de las redes y de la salud mental, lo que dice la salud mental, que creo que es importante que todos los estudiantes la lean, la sepan, ¿no? eh, que no es tan larga tampoco. Eh,
Pero, bueno, volviendo un poco al tema de redes, ¿no? Eh, ¿Por qué me hago esta pregunta desde trabajando con grupos y en psicodrama? Porque sí, porque como decían, hay mucho individualismo, es decir, hay muchas prácticas, eh, saberes, enunciados que son hegemónicos, por eso es lo único que se ve. Y esos saberes hegemónicos están apoyados en ciertos valores, en ciertos agenciamientos de ideologías, de emociones, de identificaciones sociales, de clase, como ser el individualismo, que a veces tiene que ver con regiones, porque uno se va por ahí a otras comunidades y han podido construir otro tipo de subjetividad con otro tipo de red que no es necesariamente el individualismo. Entonces, ¿cómo se construye el individualismo? En la modernidad se empieza a construir el individualismo, incluso después con la revolución industrial también, ¿no? Es decir, bueno, o sea que la deconstrucción, en todo caso el individualismo, la única manera de hacerla no es pensando, porque el pensar es una acción, es actuando, es haciendo, encontrándose con otros, viendo lo que falta. Por eso decía la relación entre lo que falta y lo que en realidad está invisibilizado, no es que falta. Al estar invisibilizado, no aparece como posibilidad de enunciarse, posibilidad de transmitirse. Hay toda una red de poder, quizás también detrás de todo esto, de poderes económicos, psicofarmacológicos, por ejemplo, porque no sé si ustedes saben que a nivel mundial, por lo menos hasta hace un tiempo creo que sigue siendo, Buenos Aires era el mayor centro capital, centro urbano, de prescripción de psicofármacos de antidepresivos, Buenos Aires. Entonces, obviamente hay un mercado psicofarmacológico monopólico que necesita, digamos, por lo menos un monopolio, que necesita de un mercado de consumo, de una demanda de consumo. Ahí en donde yo en un artículo de un libro que publiqué ahora, pero un artículo que publiqué en la revista Campo Grupal, puede ser que en Página 12, no me acuerdo, hablo un poco de la simultaneidad en el aquí, en el ahora, en la historia, entre el surgimiento de estos monopolios y el surgimiento de nuevas patologías, como por ejemplo el TOC, el TDA infantil, la bipolaridad, la anorexia y la bulimia. Uno se pone a analizar o ataque de pánico. El ataque de pánico es crisis de angustia. Ya lo había dicho Freud en 1920. Crisis de angustia se llama, es lo mismo. TOC, defensa de la neurosis obsesiva. ¿Para qué vamos a inventar una nueva categorización, una nueva estratificación de la patología? Y además existe una especie de estigmatización después en la subjetividad a través de estas patologías. Pero bueno, no quiero extenderme mucho, quiero dialogar. No, igual estaba súper interesante todo lo que venías hablando. Una pregunta, bienvenido. No hay que preguntar correctamente, no hay forma de preguntar correctamente, hay forma de intercambiar. Si funciona, funciona. ¿No? Claro, bueno, esto sí. Hola, ¿qué tal? Hola, hola ¿Cómo Sofía. están? ¿Qué tal? Rompo el hielo de las preguntas o reflexiones. Sí, justamente lo que quería plantear es una pregunta y también una reflexión. Es si será que la terapia individual es mayor en la sociedad porque en el día a día después nos podemos sentir solos o nos encontramos con nuestro propio cuerpo frente a otro, o frente a otra, o frente a otro. Es una pregunta que siempre se me viene a la mente
cuando este año cursé en musicoterapia, sociedad de instituciones y teoría y técnica de grupo, y hablábamos mucho de esto, no de esto que pregunto, sino del texto de Ana María Fernández, Pavlovsky, Pichón Sí. Riviere, y bueno, siempre leyendo sale el tema de que en el psicoanálisis, en la academia, un poco bastante se deja de lado la grupalidad. Y a mí siempre me vino a la mente esta pregunta, o Mm. reflexión, no sé. Es interesante porque me parece que lo que está en juego ahí es qué concepto de individuo tenemos, qué concepto de grupo o grupalidad tenemos, ¿no? Eh, Eso pensaba por un lado, ¿no? Me resonó de repente un poco Deleuze, porque Deleuze justamente cuestiona mucho esta subjetividad edipizada, limitada a escasos intercambios significantes y significados. Papá, mamá, castración, a, petit, a gran, listo, ya está. O sea, y después anda a tratar de entender Lacan, pero digamos limitado a escasos intercambios afectivos. eh, y una de las cosas que dice es, hay un capítulo en un libro que se llama Mil Mesetas, escrito con Guattari, que es un psiquiatra, que se llama Uno solo, varios lobos. Entonces, él cuenta, retoma el caso de Freud, del hombre y los lobos, que es retomado por Lacan a su vez, y analiza los dos análisis que hacen, y le pega con un caño mal a pobre Freud. Bueno, pero es muy verdadero todo lo que dice. Freud no veía una manada, veía un lobo igual a un perro, igual a un padre. Es decir, veía individualidades, no veía la multiplicidad. Está bien, había una época en donde era o la masa o el individuo, no existía la grupalidad como manada, pero uno podría pensar, hay subjetividades que se construyen mucho más colectivamente. Y además, si el sujeto se supone que se construye en grupo, ¿por qué no valorizar primero lo grupal y lo individual como alternativa secundaria? ¿Por qué pensar que lo individual es más profundo que lo grupal? No le estoy respondiendo a Sofía, sino que estoy resonando con la pregunta, ¿no? No, claro, Eh, yo pienso totalmente igual, o sea, en el día a día, o sea, todo el tiempo, había un video que vimos de Darío Zeta hablando del otro, de que el otro no se nos presenta como ingobernable, de que el otro nos muestra que no lo podemos manejar, bueno, hablaba un poco de eso, y sí, se ve una especie de contradicción, porque siempre estamos con un otro, siempre estamos con un otro o varios otros, o sea, con más de uno estamos. Entonces, por ahí lo que pasa con las terapias individuales es que eso que hablamos o tratamos queda en ese espacio y después hay un llevarlo a cabo con más gente, que no es lo mismo. claro, no, es verdad. Mira, justamente, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Sí, No sé, acá, no sé si te contesté, más o menos. Ahora quiero hablar algo del círculo que pasa en lo grupal. claro, Este, justo acá una compañera que está en la charla había mandado una pregunta que decía cuáles son las ventajas de la clínica grupal, o sea, qué aportes puede dar la clínica grupal que quedan exentos de la clínica individual. ¿Cuáles serían las ventajas? Claro, o sea, Mira, qué aporta lo grupal? ¿cómo? ¿Cómo? Claro, Repetime de eso, vuelta. qué aporta lo grupal que no puede aportar la clínica individual a... Ah, bien, ya entiendo. Este, mm, Primero no hay que pensar en términos de binarismos, o uno o otro, porque hay momentos donde uno necesita un confesor, no varios, uno, ¿viste? En donde llorarle toda la mierda porque la tengo atragantada acá, o me pasó recién, y bah, este, o alguien que me ayuda a pensar, pero un solo otro. En lo grupal,
yo creo que la formación del coordinador también, al principio, de los coordinadores en grupo, estuvo muy ligado al psicoanálisis, siempre, a los conceptos del psicoanálisis. Entonces, el coordinador tenía, y tiene, como tiene, el terapeuta, un cierto poder en relación a la transferencia, ¿no? Nosotros trabajamos con una coordinación, digamos, trabajamos en una coordinación. Nosotros me refiero a una línea que abre Tato Pavlovsky, Hernán Kesselman, Luis Vilesky, una generación de jóvenes, de psicodramatistas que habían sido psicoanalistas, pero que empiezan a ver de otra manera la escena. Hasta ese momento la escena se usaba como para interpretar, ¿no? Pero uno de ellos, en el año, hablo de 1980, Vilesky, que falleció joven, decía, yo cuando termino una escena, no hablamos de la escena, nadie interpreta nada, nadie dice nada. Dejamos el espacio dramático vacío y todo lo que estamos pensando lo trato de transformar en una imagen breve, un flash. No tienen que entenderse. Llamo a los auxiliares que necesito, le digo más o menos qué tienen que hacer, nos sentamos y van pasando. Entonces, ¿qué pasaba con esto? El sentido monocular de la escena, que que teníamos todos, además, el sentido monocular se empieza a fragmentar. Bueno, entonces, ¿quién es el padre? ¿Quién es el hijo? Hay un jefe, ¿entendés? Empiezan a aparecer otras escenas, otras vinculaciones, que a veces vos decís, ¿qué tiene que ver una clase de judo con la escena con la abuela? Y por eso un tono de voz, algo, bueno, y tiene que ver con un estado de espontaneidad grupal. No lo induce el coordinador, lo deja, como si fuera una pintura grupal, lo deja que acontezca. Entonces, ¿qué pasa? Después de todo eso, sería muy reduccionista un coordinador que trate de encontrarle una línea de sentido, porque primero, la escena ya fue robada por el grupo, que es lo que Moreno, el creador del psicodrama, Jacob Moreno, lo pueden googlear, decía la catarsis de integración. Él no hablaba de catarsis neurológica, hablaba de catarsis aristotélica, que es la catarsis que no tiene solamente el actor, sino que se transmite al espectador. Porque uno va a ver, le gusta ver cine, dramas. Si es un drama, ¿por qué le gusta ver? Porque produce una catarsis emocional. Entonces, bueno, hablaba de esta catarsis de integración, es cuando el grupo roba la individualidad de la escena. A mí también me pasó, yo lo hice al revés, a mí me pasó antes, a mí me pasó después, yo hice de hijo, yo era el padre, y esto es muy interesante. Entonces, trabajamos mucho que el narcisismo del coordinador, el narcisismo de la gente de salud mental, que no se crea que es el que tiene el saber, y mucho menos el poder. Es supuesto saber. Pero entonces hay que desmistificar también eso. ¿De dónde viene que suponemos que este sabe? ¿Quién dijo eso? Las ciencias hegemónicas, la medicina, la física, aunque la física es bastante revolucionaria, la verdad, hoy en día, eh, cierta filosofía, ¿no? La religión, la política, la micropolítica, digamos, no solamente la política partidaria, hablo como de los movimientos más micropolíticos, que de repente es como cuando uno cree que entiende el acontecimiento, pero en realidad el acontecimiento te agarró por detrás y te envolvió con una ola, eso es parte del acontecimiento, ¿viste? Pero digo, estos lugares donde la subjetividad individual se disuelve y aparece otra subjetividad que es colectiva, donde no hay un protagonista. Sí, lo hubo, pero cualquiera puede ser protagonista. Moreno trabajaba mucho, por eso lo consideraba medio loco, era medio marginal lo que hacía, porque él iba a los muelles, él trabajaba con las prostitutas en los prostíbulos, iba a la casa de las familias. Entonces, o sea, era un trabajador de campo, un experimentador, por decirlo, un experimentador de campo, y en relación a esas experiencias, construye toda una concepción basada en conceptos muy profundos
de lo que significaba la noción de instante, de momento, que toma de Bergson. Había leído mucho Freud, pero diferencia, fue contemporáneo de Freud, era médico, rumano, Bergson, fue contemporáneo de Freud, pero él, si bien lo leía, diferenciaba, decía, la transferencia no es la tele, lo que pasa en un grupo es más parecido a la tele, no a la transferencia, es como un mínimo nivel de empatía, ¿viste? Me cae, no sé cómo me cae, hay una onda, me entiendo con con ese no me entiendo, no lo puedo explicar mucho, no es lo mismo que la transferencia. La transferencia supone un aparato previo de poder. Uno no transfiere incluso es un vínculo neurótico. La tele no es un vínculo neurótico necesariamente. Él lo distingue entre negativo y positivo, pero uno puede ampliar las cualidades. Positivo, negativo, tibio, caliente, aburrido, divertido, qué sé yo, ¿no? Pero es interesante, pues sería como el mínimo nivel químico, molecular, que produce una afección entre dos subjetividades, 2, 3, 4, no sé cuántos somos, ¿no? Entonces eso disuelve mucho la noción de individuo. Ahora, hablaban, no sé si entienden esta pregunta, porque hablaban de qué es lo que era lo grupal. Y lo grupal, si se trabaja mucho el narcisismo y este lugar de ser uno más en el grupo, un facilitador en todo caso, pero ser uno más, facilitador y un recuerdo del encuadre, ¿no? Hay ciertas cosas que se pueden hacer, ciertas cosas que no se pueden hacer con cualquier terapia, ¿no? Y en cualquier formación. Pero disuelve su yo y permite ser como, no como el anfitrión, sino es uno más. No es el anfitrión, es uno más, y permite que el grupo vaya produciendo diferentes sentidos. Ahí lo grupal tiene una preponderancia, un efecto sanador, transformador. Yo no quiero decir curativo, para no meterme en el concepto de cura, que es complejo, pero sí transformador y sanador, a veces mucho más rápido, sobre todo con psicodrama, más rápido que muchos años de terapia, por lo que yo veo, cuando la persona se puede enganchar y jugar. El juego es curativo de por sí. La posibilidad de jugar, no solamente jugar en psicodrama, por ejemplo, cada uno puede jugar en el deporte, en el arte, en la escritura, en la fotografía, cada uno tiene un espacio con los amigos, al póker, a lo que sea, digamos, que quiera jugar, en la actuación, en el arte, ¿no? Hay algo de sanador en el jugar. Y además hay algo de creativo, hay un plus. No es solamente una elaboración traumática el juego, ¿no? La escena del Fordá, hay un plus, porque fíjense, incluso en la escena del Fordá, que analiza Freud, su nieto creo que era, ¿no? Hay una vinculación de gravedad del objeto, entre la posibilidad de manipulación, la capacidad de manipulación motriz del chico, la velocidad y la gravedad del objeto. O sea, el objeto tiene un protagonismo importantísimo en esa vinculación, no solamente la madre ausente, es un carretel, tiene un peso, y toda esa vinculación molecular no se ve si estamos hablando de personas, de individuos, ¿no? Como a veces les dice, qué triste es pararse a recapitular la historia de uno, a identificarse con la historia de uno, y no pensar en términos de geografía, no de historia, de geografías. Pero entonces tenemos que pensar en términos de mapas o cartografías, y no de calco, porque el calco reproduzco el mismo saber, repito, lo mismo. Abro un libro, ¿qué digo en el libro? Que explico lo que explicaron. Bueno, en fin, ¿no? Vendo el libro. Pero incluso eso aparece como un producto terminado, pero en realidad es como toda una corriente. No sé por qué tomé el ejemplo de la reproducción, ¿no? Como no, el calco, ¿no? El calco es, cuando uno calca, pasa por el mismo lugar.
¿Se acuerdan lo que es calcar? Reproduce lo mismo. Cuando uno cartografía tiene que ver, a ver, mejor voy por acá, porque en realidad hay como un hundimiento terrestre por acá y por allá hay una quebrada por donde puedo ir y por ahí puedo subir por acá. Como uno va creando la cartografía de acuerdo al plano donde necesito operar, trabajar. Ay, no sé, te veo bostezando y me da vergüenza. No, 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 es que dormí un poco y me la tengo que dormir un No, está interesante, no, no. Bueno, No, no, sí, sí, está interesante. Y en relación a esto que comentabas, que también ya como que se adentró mucho más capaz en el aspecto teórico, que al principio cuando habíamos hecho esto del verdadero y falso, que una de las preguntas era si se trataba el psicodrama en todo lo que tiene que ver con el aspecto académico, capaz profundizar más sobre cómo es el funcionamiento dentro, cómo aborda el psicodrama de manera práctica el campo de lo grupal, o sea, esto de que hablamos antes de los roles, cómo se da la multiplicidad dramática en el sentido de cómo se puede accionar desde ese lado, que bueno, tú también ya lo traías, ¿no? De cuál es el rol del coordinador. sí. Esperá, porque son ¿Puedo muchas agregar algo, preguntas. perdón? Y Tengo una así pregunta. seguimos sumando. Dale, Mariana. A ver, dale. ¿Cómo estás? Yo soy Mariana, que hablaste conmigo temprano. Llegué, todo bien. Ah, Me perdí Mariana. la primera Claro. parte, así que no sé por ahí que estuvieron. ¿Todo Bueno, bien? Lo que todo bien. eh, genial. A mí o sea, lo que me llama la atención de lo grupal y también, que un poco lo acabas de mencionar, pero quería comentar también de la cortita experiencia que yo tuve también en psicodrama, es como, yo también no lo plantearía en qué mejor y qué peor de lo individual o lo grupal, porque aparte son dos cosas diferentes y necesarias, sino que a veces siento que se deja o no se le da la importancia suficiente al plus, que vos recién también mencionaste un poco, al plus que se genera en lo grupal, porque primero, hay más personas en juego, hay más subjetividades en juego, y a mí Claro. también algo que me pareció muy interesante en esa poquita experiencia que tuve del psicodrama, es cómo va mutando el saber. Sí. Hay un coordinador, hay alguien que te guía, pero también el saber en el momento de la multiplicidad, y me meto acá porque también veo que ya estabas hablando de psicodrama propiamente dicho, entonces digo como, cómo corre el saber en toda esa multiplicidad, y ahí, por eso, no quiero hablar en términos de mejor y peor, pero hay una cosa más, yo lo veo como un plus de lo que pasa, de lo que puede llegar a pasar en una terapia uno a uno, que son diferentes, pero a mí eso siempre me llamó la atención, ya que, no sé, cuando hablaba con los compañeros y estábamos un poco preparando el verdadero o falso, hablando entre nosotros, qué sabíamos de psicodrama, que eso se desestima o que, o sea, no solo que no lo vemos, sino que no le damos la importancia o no sabemos bien el plus trae poder multiplicar algo que le pasa a uno. Claro. Sí, No, perdón, eso tenía que ver perdona, o con lo sea, que... la pregunta era como un comentario, pero ¿Cómo? perdón. Dale, Quería sí, aportar Marce. algo a lo que dice la compañera. Cuando Sí, habla del plus, digo también, y hablan de los saberes, ¿no? Pero cómo ese plus también, digamos, juega un rol en el cuerpo, me parece, porque hay como una liberación, ¿no? Es un plus que es completo, digamos, ¿no? No sé cómo sí. explicarlo, quizá, cuál es el rol del cuerpo también en esto. Sí, con el psicodrama, porque también hay terapias de grupo que son meramente verbales, y ahí hay que ver cómo trabaja el coordinador, porque si trabaja serialmente, es decir, junta el grupo, alguien habla, entonces te devuelvo lo que vos dijiste, después habla el otro, te devuelvo lo que vos dijiste, de forma seriada, lo que se va a perder es que le puede devolver el grupo, no que le pueda aconsejar, sino que cómo le afecta lo que está contando el otro, qué le puede decir de su vida, ¿no? Yo creo que esto es en lo que no está formado el coordinador grupal, en este tipo de prácticas, como correrse permanentemente de ese lugar. Y con el psicodrama, como vos decís, sí, porque si yo le digo, el que pueda, levántese,
levántese, olvídese de la cámara, levantémonos. O quédense sentados si quieren, y solamente respiremos profundo. Y aflojo. El hongo de la columna, si me estoy sentado me siento bien sobre los isquiones, no que no esté bien, respiro profundo de vuelta, aflojo los hombros y aflojo, ¿no? Hagamos otra respiración, vamos a hacer inflar la panza, inflar las costillas a los costados, sigue entrando aire al pecho, sigue entrando aire hasta la cavidad, hasta la mitad de la cabeza entra aire. Intentemos hacer una inhalación así de profunda, ¿sí? Y suelto. Bien. Esto un poco, ustedes ven que nos cambia el estado fisiológico del cuerpo. Eso lo sabe yoga, ¿no? Lo sabemos cuando tenemos que dar un examen, que respiramos, lo sabe el cirujano cuando tiene que operar, que tiene que respirar bien para el pulso. Es decir, uno sabe esto. Pero ¿por qué muestro esto? Porque cuando estamos jugando, no estamos jugando sentados. Yo te digo, y entré yo corriendo y pegué un portazo, después mi marido se fue por allá, o se sentó en el sillón, no sé qué, yo tengo que poner el cuerpo para jugar. Entonces, fisiológicamente pasa otra cosa que si yo me siento y lo cuento. Y además, como decía Mariana, en el grupo, lo que pasa, que había algunos terapeutas lacanianos que pasaban por detrás de la mirada, se ponían detrás, para que el grupo no los vea. Algunos psiquiatras cuando empieza el psicograma en la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? El coordinador es mirado no por uno, por varios. ¿Dónde se va a esconder? ¿Detrás de qué escritorio? ¿Detrás de qué diván? No puede hacerlo. Como dice Mariana, tiene la misma rostridad que tienen todos, no más, la misma. Va a tener más en la medida que se sienta propietario del saber y del sentido en un grupo. Entonces sí, va a saber más. Y la gente le va a hacer preguntas a él, en general, ¿no? Pero en la medida, como creo que algunos de ustedes quizás leyeron el maestro ignorante de... Ay, no me acuerdo el apellido de francés, de Rancière, bueno, ahora yo lo voy a buscar, después Rancière, gracias, Rancière, muchas gracias. Bueno, no, yo soy para los nombres, hasta con mis hijos me pasa, bueno. Pero habla un poco de esto, ¿no? Como hay que ser un poco, hay que aprender del otro, hay que aprender del paciente. Creo que esto tiene más que ver con técnicas, con enseñar también un humanismo, un humanismo, no el humanismo académico, el humanismo del estar con otro, de acompañar al otro, de aguantar la angustia del otro, de contener la angustia del otro, de no irse corriendo porque el otro se angustia, de entender, de legalizar la angustia, porque creo que también se los prepara poco para trabajar clínicamente en el individual. Por lo menos es mi experiencia y es lo que veo que pasa con muchos. Muchos tienen, o sea, hay muy pocas vacantes para hacer recurrencias, ¿no? En los hospitales. Entonces, ¿cuándo ven a un paciente? ¿Cuándo les toca? Entonces, bueno, estos son como carencias. Y no es porque falten psicólogos. Es verdad que hay como si fuera una especie de, como de superpoblación de psicólogos en la ciudad de Buenos Aires. Pero pasa. La ciudad de Buenos Aires es como si fuera una especie de que mira Europa, pero lo reproduce todo, ¿no? Y creo que somos grandes consumidores de la cultura europea, ¿no? Sobre todo, Buenos Aires, digo, ¿eh? Hablo de Buenos Aires, no de la provincia, pero en general Argentina, como país, ¿no? Creo que, y Buenos Aires, como un gran consumidor de la cultura europea, lo cual es bueno, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Como que entonces los saberes locales, comunitarios,
de las poblaciones originarias, no solamente son reprimidos, sino que son invisibilizados. Para invisibilizar es necesario, como dicen, la recesión no cierra sin represión, pero la invisibilización también no cierra sin una cierta represión. Y la manera de reprimir es te saco el conocimiento, te lo omito al conocimiento. Pero además creo también que uno tiene que hacer como un trabajo, como creo que todo trabajo, como dice Deleuze, el trabajo es clandestino y es solitario. Hay algo de solitario en el trabajo. Uno puede trabajar con nosotros, pero hay una parte que tiene que poner el culo en la silla, ¿no? Y ponerse a leer, a informarse, a leer filosofía, a leer física, a leer sociología, a leer economía, ¿no? Como, no solamente a leer psicología, a leer literatura, de todo tipo de literatura, todo ¿no? A abrirse. Y sobre todo, escucharse mucho a la gente joven. Y esto no lo digo yo, lo dijo Galeano, lo dijo Fidel, lo dice todo el mundo, hasta Hitler. Quiero decir, es la gente joven la que cambia el mundo. Por supuesto, hay poderes concentrados económicos cuya, ¿cómo se llama? Junta directiva son 5 que tienen por ahí entre 60 y 70 años, yo no lo discuto a esta, pero quiero decir que el cambio se produce siempre desde las bases, desde los saberes minoritarios, como es el feminismo, ¿no? Hoy puede ser un saber mayoritario, pero métanse un poco en la cultura de Perú, en la cultura de Ecuador, en la cultura de Colombia, y van a ver cuánto, y en las provincias, y van a ver cuánto tradicionalismo, cuánto conservadurismo, porque es donde más fuerza tuvo el Imperio Español, más se concentró el Imperio Español. Entonces hay mucha diferencia de clases, mucha pobreza, hay mucha riqueza, acá hay más clase media, ¿no? Por eso digo, uno se va a esas culturas, pero también esas culturas tienen como la comunidad de Chiapas. Ustedes saben que en Chiapas se armó una comunidad en México, con aborígenes, la palabra aborigen está mal dicha, digo, con pueblos originarios, pero también se fue como abierta a la comunidad, donde creó una legalidad totalmente socialista en cuanto a la forma de distribución de poder, comunitaria permanentemente, había todo era a través de pequeñas asambleas, y participaban todas, las mujeres, los hombres, la gente joven, ¿no? Como yo creo que hay modelos de comunidad. Y volviendo esto un poco al tema de la salud mental. La salud mental dice algunas cosas como fundamentales, que dice, primero, priorizar ¿qué cosa? La prevención, la salud primaria. Por eso habla de desmanicomialización. Porque lo que quiere priorizar es la salud primaria, la prevención. Entonces, ¿cómo no se van a necesitar psicólogos en todas las escuelas? Claro que sí. Pero que sepan, ¿no? Que estén bien formados, que sepan de trabajo interdisciplinario, como decían. Entonces ellos hablan de esto, ¿no? Como de mecanismos interdisciplinarios e intersectoriales, donde quizás haya que trabajar con docentes, con psicólogos sociales, con trabajadores sociales, con, eh, con ciertos funcionarios, o con ciertas secretarías, ¿no? Con cooperativas. Y ahí yo hago la pregunta, bueno, entonces, ¿qué ideal sería lo grupal como dispositivo? Porque lo grupal es una pequeña asamblea, y en donde la coordinación puede ser autogestiva. Rotamos, nos rotamos. Bueno, esto es lo que tomo. El psicodrama, creo que, como todas las ciencias de la salud, ¿no? Se puede hacer cualquier desastre, como se pueden hacer grandes aciertos, ¿no? Pero tiene algo de cierto que siempre fue como marginal. Alguien le preguntó a mi padre, Tato Pavlovsky trajo el psicodrama a la Argentina en el año 1963 junto con Rojas Bermúdez y otros, Fidel Mocio, Mauricio Abadi también.
trajo el psicodrama, y cuando venía, él hacía una clase anual para todos los alumnos en la escuela, y todos le preguntaron, pero el psicodrama no va a ser nunca académico, no se va a poder enseñar como... Y le decía, yo creo que el psicodrama, dijo, yo creo que el psicodrama va a ser siempre como, porque siempre tuvo algo de marginal, de que empezó con Moreno, se metió con las prostitutas, con los colegios, con los obreros, ¿no? Puede ser que el psicodrama, ¿por qué? Porque no puede capturarse, porque no hay ciencia que hable de los afectos, de lo que puede un cuerpo. No hay ciencia todavía. Hay filosofía, podemos leer a Spinoza, pero no, ¿por qué? Porque hay saberes que quedan todavía sin legitimarse. Uno puede leer a Paul Preciado, pero entonces hay que legitimar a Paul Preciado lo que dice, ¿no? Acerca de la teoría queer, la lucha por el saber gay, ¿no? El saber LGBT, porque también son saberes, son experiencias de vida. Entonces, creo que esto tiene que ver con poder, sí, ¿no? Hacer como cierta presión, ¿no? O ir por los intersticios, porque a veces la presión frontal no sirve, agota, uno va frontalmente, ¿no? Y ir como por donde se puede, como el agua, ¿no? El agua no se sabe por dónde entra, ¿viste? Entra por donde puede. Quería hacer un comentario. Yo no sé bien en psicología, pero en las clases de musicoterapia que he tenido, el psicodrama, o por lo menos todavía, no es un texto puntual, digamos, sino que es algo que se nombra al pasar. Entonces, bueno, psicodrama, no, bueno, se actúa una escena temida del sujeto, por ejemplo, y ahí queda. y bueno, será trabajo de cada uno de ir a buscar un texto, de leer a Moreno, de leer a quien sea, pero siempre la nombran como algo tan útil, pero al mismo tiempo faltan los contenidos. Sí, yo le voy a mandar después por WhatsApp una especie de manual de 3 hojas que decimos qué es cada recurso, para qué sirve, cómo se usa. Eso no quiere decir que con eso van a saber psicodrama, pero por lo menos van a saber los recursos. Yo te hago una pregunta, Sofi, ¿te animás a hacer un juego conmigo para que vean un poco algo de los recursos? Porque aprender psicodrama se tienen que aprender en grupo y jugando, porque si no, lo mencionan y se van, ¿no? Yo te digo, hagamos de cuenta que vos sos Carolina, y yo no te conozco, Sofi, pero me estás preguntando, y yo hago de cuenta que soy Sofi. Y tuvimos este diálogo, pero ahora invertimos los roles. ¿Podemos decir en voz alta qué siento yo como Sofía y qué siente Carolina como Sofía como Carolina y Carolina como Sofía, ¿no? Estamos cambiando los roles. ¿Te animás a hablar más o menos como cualquier pensamiento? ¿Corporal o...? No, decilo. Sí, si querés hacerlo con el cuerpo, dale. Sí, bueno. A mí me parece que bueno, que la forma de saber y de transmitir es pensando mientras uno habla, ¿no? Por ejemplo. No tanto de transmitir algo ya terminado, sino de que en la palabra eso se va construyendo. No sé. Está perfecto. Bueno, ahora yo trato de hablar como Sofía. ¿Qué carajo está hablando esta mina? Además, ¿cómo empezó? Porque ahora de golpe está hablando de otra cosa y no entiendo, o sea, por momentos entiendo, por momentos no entiendo un carajo. Espero que lo graben, a ver si lo puedo ver después, no sé, yo veré. Bueno, me imaginé, no solo vos. Bravo las dos. Lo que por ahí podemos hacer es, si quieren, doblajes, que sería, ahora volvamos de vuelta a nosotros, ¿no? Sofía, vos como Sofía y yo como Carolina,
y podemos también decir lo que sentimos. Después le voy a pedir al grupo que pase, que diga, paso yo, y va a ser como si fuera otra voz, como si dijéramos, la obra de teatro es esta, la que vamos a decir ahora como pensamiento, como ya estuvimos hablando, entonces lo que vamos a hacer es un pensamiento, se llama soliloquio, ¿no? Y después le voy a pedir al grupo que pase y diga otras voces, diga, yo hablo como Sofía, hablo como Carolina, así van pasando de a uno. Entonces, Sofi, si te sirve más, cerrar los ojos y ahora sos Sofi, y decinos en voz alta también qué sentís, qué pensás en este momento. Yo también voy a hacer lo mismo con Carolina. No, siento que hay cuerpos que se saben expresar y y los miro como tratando de entenderlos, pero nunca los llego a entender del todo. Y siento mucha curiosidad. Bueno, ahora voy a decir yo. Ay, me parece que me fui al carajo. Hablo demasiado. No, trato a ver, que salgan más preguntas. Al final me fui del tema. No sé si tengo que hablar de psicodrama. ¿Cuál era el punteo que habíamos hecho con Mariana? ¿Hablé de eso o falta hablar? Porque, Toto, decime algo, por favor. Bueno, lo que puedo sentir. Y ahora me gustaría que al grupo que pase y diga otras voces, que por ahí incluso sean parte como de un diálogo entre Sofía y Carolina, ¿no? ¿Se animan? A ver, yo no los veo a todos, pero Toto, si vos ves, mencionalo y que pase. Ah, buenísimo, me encantó esa de mandar gente al frente. A mí Fede Uberman me dijo que quería Dale, hacerlo. dale. Decirle, ponemos alta la voz, no que lo escriba, sino como que lo diga como si fuera o Carolina o Sofía, ¿no? Me parece que Fede está sin Ah, micrófono. sí, me parece lo mismo. Bueno, Aldi, ya abriste el micrófono, amiga, ¿qué decirte? Por hablar. Como quién, Aldana, como quién, Aldana, vas a hablar. Por mí, digo así los pensamientos, como hiciste vos recién. O como si fuera Carolina o como si fuera Sofía. Pero por Bueno, ahí se te ocurre voy con una voz, no Carolina. importa. Voy con Carolina. Dale. ¿Por qué están todos en mute? ¿Por qué no prenden los micrófonos y me hacen alguna pregunta para poder explayarme más? Me encantaría verles las caras, que prendan las cámaras, sentir que estoy más en presencia. Qué bueno estar en este espacio con tantos estudiantes interesados en esto. Ay. Buenísimo, gracias. Eso es un doblaje. Un doblaje, exacto. ¿Puedo hacer de Sofi yo? Dale, por supuesto, dale, Vane. Hacía tanto que no veía tanta gente junta. ¿Qué estarán sintiendo en este momento? ¿Qué emanan esos cuerpos? Ese mate, qué rico que se ve. ¿Por qué no me comías filosofía? ¿De qué te reís, Tomás? ¿Te estoy pasando ridícula? No sé. Veo esas caras y dan ganas de encontrarse más allá de un plano 2D. Ah, volvamos al tema. ¿De qué estamos hablando? De los grupos. Bien. Mariana, ¿vos querías decir algo? Dale, voy yo, pero vos o de Sofi y vos, o puedo elegir cualquiera. Cualquiera o las dos primero una y después otra. Mariana, te quedaste Ok, pero congelada. entre ustedes dos, digamos. Sí, una de las dos, sí. Dale. Bueno, soy Sofi. Dale. Estoy pensando en la siguiente pregunta, pero estoy un poco nerviosa porque soy la única que estoy hablando. Entonces, no sé si tengo que seguir o no. A la vez se me enfrió el mate y tengo que ir y volver, pero está como muy interesante, entonces no me quiero ir. Y bueno, estoy en esa disyuntiva, si voy a calentar agua o no. Bien.
A ver, yo puedo hacer uno como Sofi. Basta. Ay, puta, me agarró justo. Yo solo quería hacer esta pregunta y la va a calentar el mate. Me agarró justo con este juego. ¿Cuándo termina? Bueno, está bien. No es necesario que. ¿Alguien más quiere pasar? O ya está. Mariana, no sé. Yo no llego a ver todos juntos. Toto, para tu voz. Dale. Me mandaron al frente. Ahí va Toto. Bueno, hago de Carolina. Dale. Ay, estos chicos que están bostezando, habré dicho algo aburrido porque ya veo que estoy hablando aburrido y me voy a enojar. Voy a empezar a hacer cosas más divertidas. Mejor empiezo que empiecen a hablar, así esto se distiende todo y nos todos. Bueno. Bueno, ¿cómo estamos, Sofía? ¿Cómo nos sentimos? Digamos cómo nos sentimos ahora después de estas voces, ¿no? Media como rara, pero al mismo tiempo sorprendida de todo lo que se puede ver en una persona, o sea, y de que eso al mismo tiempo puede llegar a representar como cada uno se está sintiendo, o sea, al tomar, bueno, no soy yo, entonces puedo compartir como otras cosas a través de otras palabras. Totalmente, totalmente, sí. Yo me sentí como extremada, como si fuera como, era como una caricatura en mí, pero estaba buena, estaba buenísima, me encantó. Este, no, todo lo contrario, siento mucho placer realmente de estar acá con ustedes. Algo de lo que dijo, uno de los doblajes fue así, es muy placentero, estoy muy contenta. Siento que hay mucho intercambio, más allá de que no prendan las cámaras o los ¿cómo se llama? Los micrófonos. Quizás quieren escuchar. eh, bueno, esto que hicimos, es decir, yo tomé un protagonista, ni siquiera tomé un protagonista. Dije, Sofi, jugamos a que vos, porque si no te tengo que preguntar, si tú un protagonista, evidentemente es porque hay un relato. Cuando alguien cuenta algo, uno piensa en escenas, ¿no? Martínez Buquet escribió mucho acerca de esto, ¿no? Acerca de la riqueza de pensamiento en escena. Un libro que se llama Introducción, eh, Introducción a la teoría del psicodrama, que se llama Martínez Buquet, habla mucho de la riqueza del pensar en escena, no en pensar en el porqué, sino en intensidades, en umbrales, en tonos de voz, en silencio, en repeticiones, por ahí también, ¿no? Como uno, por ejemplo, hay un paciente que lo conozco hace mucho tiempo, pero bueno, volvió antes de la pandemia al grupo, justo, ahora seguimos en virtual, en un grupo de terapia, que es un tipo que asume ser depresivo, habla como muy para adentro, ¿no? Antes hablaba así, no se reía, siempre serio, con el ceño fruncido, y siempre reiteraba, digamos, como una historia muy dolorosa, siempre volvía, dice que nunca deja de pensar en eso, ¿no? Y pasó que con el grupo, cuando empezaron a contar, yo una vez dije, a ver, en el grupo, ¿alguien tuvo alguna vez alguna situación, porque él había sido abusado por su padre, una situación muy dolorosa, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero yo pregunté, grupalicé, dije, a ver, porque él decía, no quiero llamar tanto la atención, no quiero que todo el tiempo hacerle a mí. Realmente se hablaba de él, entonces yo digo, bueno, ¿quién de acá alguna vez sufrió una situación de abuso o de violación o de acoso? O, si no lo vivió, escuchó que su prima o su primito o lo que fuere le pasó. Y todos levantamos la mano, incluidos los coordinadores. Entonces, digo, a ver, ¿nos animamos a contar? Sí, sí, sí. Y, sin entrar en detalles, cada uno contó alguna situación
sin necesidad de dramatizar, solo compartir ese estado. Y bueno, y con el tiempo, y jugando también, porque más lo llamamos, como es el único varón, lo llamamos todo el tiempo que haga de marido, de hijo, viste, de portero, en las escenas, empezó a reírse. Entonces, al reírse cambió su relato. Simplemente con reírse, con empezar a reírse, se le fue el ceño y su tono de voz empezó a ser más aguda. Dijo, este tono, no, no. Salió de ahí, empezó a estar, y yo se lo marqué, le dije, ¿vos sabés que se te escucha más? Dice, sí, estoy pasando por... No quiere decir que no tengas sus momentos de angustia profundos, claro que los tiene, pero aparece otro aspecto de él cuando está en el grupo. Dejó de aparecer ese aspecto, empezaron a aparecer otros, más lúdicos, de repente que ayuda a alguien en el grupo, como ayudador, es el ayudador, cuando necesitamos ayuda, alguien le pregunta a él, y esto es interesante, ¿no? Como que no es lo mismo un paciente en individual que cuando lo ponemos en un grupo. Obviamente va a ser la misma persona con la misma historia, pero aparecen otros roles, otros rasgos, cuando uno lo deja intercambiar, porque eso es lo rico en un grupo, que se pueda intercambiar. Claro, me acuerdo hoy que hablamos en clase o en un texto, no sé, que el otro nos muestra otra forma de ser y otra forma de ver las cosas. Entonces, como con el solo hecho de estar en grupo, como por ejemplo nosotros ahora, ya se ven otras formas diferentes de ser y eso rompe con el discurso que yo, por ejemplo, tengo dentro mío. Claro. Que rompe con mi narcisismo totalmente, con solo ver. Claro, es interesante, pues yo también me interesó ver cómo, es cierto que uno construye su imaginario, no hablo del inconsciente, no sé cómo se construye el inconsciente, ni siquiera sé si el inconsciente tiene un sujeto, no sé de quién es, honestamente. No sé, digamos, como, sé que el inconsciente es productivo, quiere producir, no quiere quedarse atrás. Bueno, pero digo, volviendo un poco a esto que vos decías, ¿no? Como eh, dos cosas, ¿no? Primero como no trabajar en la profundidad, ¿no? Sino como sobre lo que está pasando ahora, ¿no? Y no me acuerdo bien, perdóname, Sofía, me perdí de la pregunta que me hiciste concreta. No fue una pregunta, sino más bien un comentario de cosas que me acordaba y veía lo que estabas contando y lo que pasó. Claro. Bueno, y esto pasa mucho, ¿no? Yo creo que hay que animarse, digamos, como en líneas generales hay que animarse a experimentar, ¿no? Como que uno experimenta sobre una línea de fuga siempre, ¿no? Pero en un plano, cierto plano de consistencia, porque si la línea de fuga no tiene plano de consistencia es como saltar a un abismo, me mato, ¿no? Experimentar, como decía una compañera, dice Seño se llamaba, bueno, decía qué nos pasa en el cuerpo, ¿no? Experimentar lo suficiente hasta dónde puede nuestro cuerpo, hasta donde la grieta de la experiencia no se inscribe definitivamente en nuestros órganos. Porque cuando pasa eso, nos enfermamos. Es decir, podemos, pero mientras tanto hay un campo de experiencia. Entonces, en vez de interpretar y cerrar, dejemos experimentar un poco a las bulímicas, sus catarsis hedónicas, a las anorexias, un poco, no que se mueran, un poco, digamos, su sublimación con la comida, ¿no? A los obsesivos un poco sus espacios medio psicóticos de 1, 2, 3 para atrás, ¿no? Que parecen medios como locos para otro y tan necesarios para él. Un poco el drogadicto, probar, pero no quedarse. Probar puede ser, pero no quedarse con las drogas, ¿no? No casarse, porque si bien la naturaleza funciona por bodas, ¿no? Nos juntamos, ¿no? Hay bodas
mortales también, ¿no? Entonces, por eso digo, como que las patologías tienen que tener un campo de experimentación en donde no entre el juicio, entonces si no entra el juicio, no entra la necesidad de patologizar tanto. Si uno se puede conectar de humano a humano, no necesito tanto manual de psicopatología. Sí, puedo distinguir un psicópata de un neurótico, pero bueno, ¿quién no puede distinguir más o menos un psicópata? Salvo que uno realmente sea un masoquista. Entonces me junto con un psicópata, no entiendo, no distingo. Pero quiero decir, me parece esto como no sobrecodificar tanto el conocimiento. ¿No? Saber qué dijo de lo que dijo, del que dijo, el que dijo. Vayamos a Freud directamente. Vayamos a Moreno directamente, vayamos a los que empezaron el psicodrama, vayamos a los filósofos sobre los que se basó Freud. Yo en Freud, por ejemplo, por Freud, por Tótem y Tabú, a mí me apasionó ese texto. Además estaba en plena adolescencia, nada que ver. O sea, me acuerdo que estaba en la secundaria y como... Sí, creo que estaba en una onda media... Era bastante solitaria en mi adolescencia. Hubo un momento de bastante solitaria. Y entonces me gustaba todo lo que fuera como esotérico. Entonces, por ese lado, me gustó, me metí en Tótem y Tabú, y después fui a leer a Fraser, un antropólogo, y fue muy interesante encontrar con que el rito que uno cree fundante de la muerte del rey, en este caso de Cristo, la muerte del rey en Edipo, viene mucho antes de sociedades matriarcales, en donde seguían los rituales por los tiempos de la agricultura. ¿Por qué las Pascuas en esa fecha? No necesariamente por las religiones, sino por ritos que son ancestrales, mucho antes que el surgimiento de la cultura occidental, que empieza un poco con los griegos, ¿no? Y los binarismos reproducen un poco el pensamiento platónico, siempre. Hay un ideal, ¿no? Hay un modelo, y después tratamos de más o menos ser como el modelo. Y no salimos de ahí, a veces. Incluso en la construcción de una salud. Es como si parece ¿qué es ser normal? ¿Qué es finalmente estar curado? Y Freud habló, análisis terminal e interminable, no sabemos. Por ahí tenemos que dejar una terapia en la mitad y no por eso nos vamos a morir, ni... Creo que hasta aquí llegué con esto. No pasa nada. Pero bueno, no sé si quieren seguir compartiendo, no quiero tampoco que se pinche recién leo, bueno, que se pinche el Zoom o la energía. Me gustaría que haya por ahí preguntas, ya probamos un poco algo de psicodrama, sin mucho cuerpo, pero bueno. Yo, Caro, te quería hacer una pregunta que capaz que es medio redundar, pero bueno, me parece interesante porque si hay algo que entendí con la cortita experiencia que tuve de psicodrama fue el famoso concepto de devenir de Deleuze, que vos lo mencionaste, y cómo en una escena, o sea, multiplicada, se devienen cosas, hasta, o sea, voy a decir algo medio, no sé, o sea, hasta se puede devenir el concepto de salud y cómo te vas sintiendo, y Totalmente. vos traes un sentimiento a la escena y esa escena o ese sentimiento deviene en sentimientos dentro de tus compañeros, y, o sea, y cómo se puede sanar como que en esa transición de lo que a uno le pasa, de lo que uno cuenta y de las emociones que comparte. Entonces, yo quería preguntarte si nos contabas cómo sería, no sé, en general o en grandes rasgos, ¿Grandes? un taller
o una ciencia de psicograma, o sea, centran calor, se hacen diferentes juegos, quieren explicar Claro, qué es, sí, qué es sí, multiplicar una escena. totalmente, sí. Salvo que el grupo se conozca ya mucho, siempre es importante, incluso en la formación también, son medios como a veces esquemáticos, de repente rompemos el esquema, pero tratamos de ser esquemáticos, porque un caldeamiento y después un juego que involucre el cuerpo de a dos, de a tres, eh, no, a veces son verbales, pero en suma a veces tuvimos que apelar mucho a la palabra, pero también y probamos de hacer juegos que antes eran presenciales, de tratar de hacerlos en Zoom, y funcionó. Este, y Wow. también caldeamientos, ¿no? Pero digo, sí es importante un caldeamiento, y es el juego el que sostiene la matriz grupal. Es la capacidad de juego, de espontaneidad. Si yo puedo jugar con el otro, estoy tramando un vínculo con el otro. Y el encuadre lo posibilita, eso va tramando lo que Ana María llama matriz grupal. Porque el juego de en psicograma, porque en psicograma el juego de identificaciones se da por jugar roles o ver roles. Entonces me identifico con los que están jugando, me identifico jugando, ¿no? Eh, Y lo que Mariana dice, claro, tiene que ver con la experiencia de romper totalmente ya esta escena. Los doblajes rompieron bastante, como pusieron otras voces que no teníamos ni Sofía ni yo, ¿no? Pero como, como romper del todo, salir de lo subjetivo, de los individuos, y trabajar otro tipo de subjetividades, otros encuentros, ¿no? Ya no es la expositora y la alumna, sino son otros, otros roles, por ejemplo, son madre e hija, dos hermanas, dos amigas, qué sé yo, los niños jugando, las niñas jugando, los niños. eh, Esto es lo que abre la multiplicación dramática, ¿no? Y yo insisto mucho en esto, ¿no? Como leer filósofos que nos estimulen el pensamiento, porque el pensamiento, insisto, que no es algo pasivo, necesariamente es activo, nos lleva siempre a pensar más, a querer saber, a una curiosidad. Pensar no es quedarse murmurando nuestros pensamientos negativos, pensar es también imaginar, crear. Por ejemplo, el otro día estamos armando con una compañera, estamos armando un Zoom que empezó siendo de la virtualidad a la presencialidad, y después fue escenas temidas, la vuelta a lo presencial. Entonces se generó como decía, pero ¿qué hacemos? ¿Escenas temidas para coordinador del grupo o escenas temidas en general? De cuando volvamos, ¿cómo es lo presencial? No entiendo, ya está la vacuna. Eh, Digo esto porque a mí me ayudó a empezar a imaginar escenas, a ver cómo es volver al presencial, aparte de como coordinadora de grupo, aparte, que es como volver al presencial en teatro, volver al presencial en yoga, a veces volver al presencial con niños, en la educación. Creo que ahí toca un poco a todos los pequeños grupos, ¿no? Pero decía, ¿y cómo sería volver a lo presencial que no sea como, o sea, por ejemplo, un abrazo impulsivo a alguien que hace mucho que no veo y de repente olvidarme que hay un virus y salir a abrazarlo? Y después decir, ay, ¿qué hice? Después enterarme que está contagiado y yo, qué sé yo, no sé, ¿entendés? Como, eh, o empezar esto me ayudó a posibilitar de que también lo que ella planteaba podía darse. Escenas de una vuelta a encontrarnos, pero con barbijos. No sé cómo van a ser estas fiestas, quiénes van a poder estar con quiénes, porque piensen que hay gente incluso mayor, por ahí, justamente porque es en más población de riesgo, no puede reunirse con los familiares mucho. Entonces, bueno, como imaginar estos posibles otras presencialidades, a mí me ayudó, pero hay que imaginar. Y entonces imaginar me ayudó a crear otro plano y dije, hagamos esto, todos los miedos, todos los temores a la presencialidad.
No sé si les sirve como ejemplo, ¿no? De lo que significa pensar, ¿no? Esto que ustedes jugaron como Sí, verdadero re. falso. Sí, dale. No, Sí. era eso nomás que sí, o sea, que entiendo lo que vas y que sirve para conceptualizarlo. También me dan ganas de pedirte a lo último, cuando cerremos, cositas para leer, que nos recomiendes. Dale, bueno, de Deleuze hay un libro más sencillo que 1000 mesetas, que es Diálogos Diálogos con Claire Parnet. En el juego que propusiste roles me hace pensar que no solo, ay, no, es una pregunta re larga, alguien hizo. A ver, ¿la pueden Ah, repetir? ahí te la Ahí leo. sí, te lo leo. Porque se me Ah, de borró. una. ¿Lees vos o lo llamar? Anda esto porque a mí no me funciona. Sí. Ok. ¿Lo leen? ¿Ustedes lo leen? Sí, sí, sí. Milagros Ah, dice, perdón, no tiene micrófono. ¿Qué dice? Está Milagros bien. dice, en el juego que propusiste de roles me hace pensar que no solo se experimenta lo que creemos que siente esa persona que imitamos, sino también que se juega algo propio de cada uno, ¿no? Eh, Claro. a lo que creemos que le pasa el otro se agrega lo que me pasa a mí internamente. Sí, totalmente, claro. Claro. Eh, Esto incluso lo podemos ver hasta la ciencia, dice esto, la ciencia, la teoría de la incertidumbre de Heisenberg, que es, uno no puede ver el objeto porque la luz incide ya sobre el objeto, incide en el átomo, no, o sea, lo podemos saber en qué posición está, pero no a qué velocidad va, pero si sabemos la velocidad no sabemos dónde está. Eh, Porque la visión incide en el objeto, entonces sí siempre va a haber una incidencia mutua. Creo que además una terapia siempre es un proceso mutuo, no un lugar más pasivo del terapeuta y sí, se supone que el que trabaja es el paciente, pero también el terapeuta tiene que a veces salir al encuentro del paciente, de irlo a buscar. En psicodrama se ve mucho esto. El director es un inductor, tiene que él mostrar, mira, vamos a jugar dentro de este espacio, allá no podés jugar porque es el público, se juega solamente arriba de este escenario. Entonces, ¿vos dónde estabas? Venías cerca, o sea, tiene que estar jugando él primero antes que protagonista, eso lo decía Moreno antes, ya, como tener un espíritu, ¿cómo dice? Es una lucha de espíritus. Uno tiene que luchar para que además el protagonista vence esa ansiedad de la exposición, para que nos confíe su historia y le confíe al público su historia. Entonces, claro que es una lucha de espíritus, pero uno tiene que obtener algo de eso para transformarlo. Entonces, él creía que esto, que siempre en los grupos y con el otro, siempre hay un encuentro, no hay uno que da al otro y otro que paga y otro que le da. No es un intercambio así, mercantil, es un encuentro mutuo donde se dan y se toman mutuamente cosas. Yo quería compartir algo. Yo soy profe de Sí. teatro de niños y adolescentes. Y lo que Ah, me pasó en la virtualidad es que ellos me incluían en todas las improvisaciones, la mamá, la maestra, la abuela, era todo el claro. tiempo incluida en el juego y para mí era súper sanador. Yo viví riéndome este año, más allá de adaptar las clases, que fue un re desafío, y eso que contabas recién de lo nuevo, de lo presencial. No me imagino cómo puede ser a la gente en cuadrantes así separados, porque vas a tener que trabajar un poco o sea, vas a querer ponerlo grupal, el juego grupal, donde no va a poder tener el contacto. Y es volver a adaptarse a cambiar esa modalidad, que si bien se daba que los diálogos se pisaban por el delay que hay y que pasa en cualquier clase, ¿no? Pero lo que Claro. yo noté y como tesoro que me llevo de esto de lo virtual fue esto de estar involucrada en sus juegos y que ellos se involucran y no es tipo, profe, vos querés, ya sos, vos sos la mamá, ellos te dan el rol y tenés que jugar. Sí, Eso me pareció sí, súper sí. rico. Muy interesante esto que contás. O sea que además en la multiplicación en presencial, la idea es llamás a los que necesitas para que actúen, les decís en secreto la consigna para que se vea solo la acción.
pero acá no podemos decir en secreto. A veces se pasan, ¿viste? Pero en general decimos, sí, Vanessa, ¿jugás conmigo? Bueno, dale que vos sos la vendedora de un negocio y yo entro a comprar secretos, por ejemplo. Te digo el texto y después empezamos a jugar y es divertidísimo jugar. O sea, cuando uno empieza a jugar las multiplicaciones, que de repente aparecen ese tipo como de multiplicaciones como más oníricas, más raras, pero aunque sean, Vanessa, ¿jugás conmigo? Somos un matrimonio que se va a separar, pero quiere pero no puede, quiere pero no puede. Y nos ponemos a jugar, eh, es muy divertido, aunque por eso es muy interesante porque cambió la consigna. Y es Sí. cierto que por eso yo me parece importante trabajar la vuelta a lo presencial de los agentes de salud, de docencia, que trabajan con niños, con adolescentes, con pequeños grupos. Es importante trabajar esa escena, porque después, cuando tengamos, como decís vos, los cuadrados, ¿qué hago? Porque además de esas escenas pueden venir también, no solamente trabajar, porque en la medida que uno trabaja, vienen las alternativas. Ay, qué ganas tengo de ir para ese costado, si me cambia de cuadrado, voy para el cuadrado del otro, qué sé yo. Como empiezan a aparecer alternativas desde los juegos de roles. Mm. Pero creo que es un espacio importante siempre para trabajar. Siempre, más que escenas temidas, hay que pensar como supervisiones autogestivas, no supervisiones con grandes popes. A ver, reunámonos nosotros, le contemos a los pacientes y 5 ven más que uno. Carolina, perdón, me surge, digamos, frente a este tipo de situaciones, ¿qué pasa con una situación de rostridad que se pueda desatar y de algo que vos ves como bueno, que tomó algo, no sé, algo medio negativo? ¿Qué haces con eso? En un grupo. Sí. Y siempre aparece, de repente, digo siempre, todo el tiempo, todos los grupos, no, pero en algún momento aparece lo mismo que podría aparecer en terapia, a veces aparecen de golpe, uno no los capta en individual, pero los pone en un grupo y aparecen esas facetas medias raras, que por ejemplo, puede aparecer la violencia verbal, la descalificación, eh, puede aparecer lo que uno podría llamar como actings que impiden la continuación del juego. Por ejemplo, un acting erótico, en donde no haya una pareja está apretado, pero de repente yo le doy un beso en serio al otro, un chupón de verdad, cuando bastaba con que los cuerpos estén así, ¿entiendes? Como cuando hay algo que sucede, yo creo que hay cierto nivel de violencia que también rompe la posibilidad de intercambiar, y ahí sí tiene que aparecer un poco el coordinador. Ahí sí tiene que aparecer el coordinador y decir, esto no, esto esto se va afuera, te vas, pero es preferible decir, te vas, a arruinar un grupo por aguantar a uno, ¿viste? A veces por culpa, porque si yo uno deja y después el otro se va dando un moco abandona el grupo mal, después de que el grupo trató de ayudar y qué sé yo, y de repente se va enojado con el grupo, vinculado con uno y uno lo aguantó, y no. Como es importante ver cuando aparecen, viste, poner límites, pero eso como en toda terapia, claro. Pero nunca hay mucha gente que dice, ¿y qué pasa si se desborda a alguien? ¿Qué entendés por se desborda? ¿Se va y se tira del balcón? O sea, ¿qué se desborda? Básicamente la gente imaginariza una escena de angustia, pero de angustia tal, eso ya no puedo ni hablar, ya la persona no puede, apenas puede respirar, ni puedo seguir hablando. Que a veces produce una parálisis.
¿no? En el psicólogo, o en el coordinador, o en el director, porque en medio de la escena se sienta responsable, ¿para qué hice esta escena si se angustió así? Pero pasa lo mismo que en individual. Si se conectó, si se angustió es porque con algo se conectó, algo pasó, es decir, hubo un cambio, algo vio, algo le puso una alerta, se quiere despertar, ¿no? Por decirlo, quiere moverse, pero está bloqueado, por ahí, por eso es angustia, ¿no? Pero si la persona por ahí, a veces pasa eso, y uno puede decir, bueno, pero espera, no puedes hablar, y es una serie de mocos incontinuados, sentate, respira tranquila, quédate. ¿Alguien se acuerda bien qué hizo? Supongo que se llamaba Juana. ¿Qué hizo Juana? Bueno, vamos a estar de vuelta, y vos, Juana, mirá la escena. Eso es muy importante, porque no se pierde el calor de la escena, que ya venía por ahí, y se puede seguir jugando, y además a Juana, por ejemplo, le va a venir muy bien ver la escena desde afuera, con esa angustia, para darse cuenta que por ahí la angustia así, qué está pasando ahí. Y después uno puede preguntar, mira, ¿querés seguir dramatizando o no? No, bueno, puede parar y no pasa nada. Yo no soy muy partidaria de parar, sino en todo caso de grupalizar. ¿Cuándo nos sentimos paralizados, por ejemplo? Ponemos como un almohadón en el medio, o imagínense cualquier cosa, ¿viste? Un objeto. Bueno, ¿cuándo nos sentimos paralizados? Todos pasamos y decimos cuándo nos sentimos paralizados. Por ejemplo, como grupalizar ese estado. Nunca analizar, es motivo para que yo entonces, a ver, ¿y cuándo te pasó? ¿Y cuándo era? Por lo menos en grupo, grupalizarlo. Eso que lo haga en otro lugar. Está bueno lo que decís, gracias. Porque además no hay tiempo para que meternos tanto en la historia tan profunda. O sea, nos vamos conociendo a medida que va pasando el tiempo, sí, nos vamos conociendo. De repente alguien cuenta algo que nunca contó, todo el mundo se entera y ya se sabe. Eso sí, pero no de entrada tomar como objetivo profundizar en la historia cuando alguien está en un grupo. Buenas, ¿cómo están? Me surge un comentario de lo que venimos charlando, que es como re contradictorio a lo que yo venía pensando, ¿no? Antes de entrar a la carrera, este es mi primer año, y la realidad es que no tenía idea de terapias grupales, o sea, era como un campo que desconocía completamente. Y esto último que decís, de no profundizar quizás en la historia de cada uno, de cada una, me parece como súper revolucionario para lo que yo venía pensando, porque claro, si lo grupalizás y si escuchás a otra persona que quizás le pasó lo mismo, o el compartir experiencias, quizás también es sanador, o quizás también te hace llegar como a niveles de profundidad sin necesidad de estar profundizando en la historia de cada uno, como esa sensación de sentir que al de al lado quizás le pasó algo parecido. También algo con lo que dijiste antes me hacía acordar mucho a todo lo que para mí significó, por ejemplo, el feminismo, como escuchar que a una compañera quizás le pasó una situación muy parecida a la que te pasó a vos, y me parece muy, muy zarpado y muy como una experiencia muy rica el entender que quizás lo que te pasó a vos le pasó a muchas otras personas, y que básicamente termina, a mi pensar, como en que la forma de construir y la forma de pensarnos y la forma de habitar básicamente en esta sociedad es en colectivo, necesariamente. Porque si te quedás en que quizás solo a vos te pasó algo, o quedarte quizás en el discurso de la individualidad y de tu persona, me parece que se puede tornar hasta un poco peligroso, porque te dejas de entender en un contexto, y me parece que si nos dejamos de pensar en el contexto en el cual habitamos, es justamente como todo lo contrario a lo que necesitamos, me parece. Pero la realidad es que, o sea, tengo una lluvia de pensamientos de toda esta charla, pero me parece como pensar también, perdón si estoy hablando mucho, pero me parece como también pensar
cómo acercar esto de la grupalidad a la mayoría de las personas, o sea, cómo hacer para que la grupalidad sea algo que tengamos más presente. Y quizás yo, si no hubiese estudiado psicología, nunca me hubiese encontrado con esta posibilidad. Bueno, ¿cómo hacer quizás para acercar esta alternativa y esta forma diferente a la que, por lo menos creo yo, la mayoría de la gente contempla? ¿Cómo hacer para acercarlo? Me nace pensar esa pregunta. Estoy Mira. súper de acuerdo, Sofía. Perdón. No, una cosa que las Sofís. No, que un poco a mí a veces también me da la sensación de que cuando cuando se habla de un individuo, al mismo tiempo se habla como de una culpa y se demoniza, no sé si demoniza es la palabra, pero no sé, a vos se te cayó el mate y no, la verdad que cualquiera se te cayó el mate y como muy siempre señalador, por ejemplo, bueno, tenía pensado exacto lo que iba a decir en la cabeza y se me fue. Pero veo que se entiende que un poco cuando alguna situación se queda en una persona, es que bueno, le pasa a esa persona porque habrá hecho algo mal y bueno, es culpa de esa persona. Y no que en realidad hay todo un contexto alrededor, sin echar culpas en ese contexto, pero sí entendiendo de que no surge solamente de una persona. Totalmente. Me parecería interesante, quizás como más preguntarte a vos, Carolina, ¿qué pensás sobre la culpa? Justo que lo nombró Sofi, o bueno, no qué pensás sobre la culpa, pero en términos como de lo grupal o el psicodrama, como qué visión le podemos dar al tema de la culpa. Mira, una cosa que dijiste vos antes, yo te iba a contestar y me olvidé. Bueno, cuando vos decís cómo, y de esta manera, por ejemplo, entablando este tipo de diálogo, yo lo puedo contactar con otra gente, armando grupos de estudios, o peleando en los centros de estudiantes, para que haya más contenidos también. Digamos, me parece que hay varios frentes para poder gestionar esto. No es ingestionable, pero hay que hacer ciertos movimientos. Y la otra pregunta, el tema de la culpa es una cagada, porque el tema de la culpa, primero que está muy ligado al tema de la religión. Y si partimos de que el mito de Edipo también, si bien es una obra de Sófocles, es un mito, ya digo, muy antiguo. La muerte del rey por el hijo se da siempre. eh, este, en muchos mitos, todos los mitos griegos van a ver que siempre el hijo mata al padre, el padre mata al hijo, a los hijos, siempre hay una especie de pelea edípica familiar, ¿no? Entonces, la culpa, primero, cuando la ve Freud, cuando ve, por ejemplo, en Tótem y Tabú, es la incorporación de que ahora no nos matemos nadie, porque me pueden matar a mí. O sea, la culpa es el peligro internalizado. Entonces, como lean Tótem y Tabú y van a ver que primero yo mato al padre, o sea, la horda se junta y mata al padre original, ¿no? Porque se queda con todas las hembras. Mata al padre. Pero entonces, ¿y ahora quién es el o se matan todos, o incorporan eso incorporan como culpa, y entonces ya nadie puede matar al padre, porque si no nos puede pasar algo. Y esto la religión lo toma mucho. Si vos pecás, te vas al infierno. ¿Y cómo se debe poner en valor el sacrificio? Totalmente. La culpa es un afecto que despotencia, hablando de Spinoza, que nos saca potencia. No nos permite mucho conectarnos, nos tira todo el tiempo para atrás, nos pega, te paraliza totalmente. El super yo, totalmente. El super yo insoportable. Totalmente. Ese te tenés que ser, debes ser. Hay un momento que uno dice basta. Porque como no cumplo,
me da culpa. Como me da culpa ni arranco, pues ya sé que voy a fracasar, ¿no? Entonces paraliza, claro. Yo creo que el concepto de culpa en psicoanálisis hoy debe estar, creo que bastante revisado, porque si uno no puede desligarlo de los afectos, de donde se tornan, ¿cuándo Edipo siente culpa? Cuando se entera que él mató al padre, que se lo dice Tiresias, ¿no? Y entonces se castiga, se arranca los ojos. La culpa es eso, es autocastigarse. Es eso la culpa. Me castigo porque la culpa es mía. Y en realidad Edipo mató al padre sin darse cuenta que era el padre. Bueno, está bien, ahí Freud dice, entonces es inconsciente. A ver, dice, se me ocurre pensando un poco en que también la grupalidad rompe. Ay, me fue un comentario Hola, de la. sí, perdón, quería interrumpir, pero hola, se me ocurrió pensar un poco en esto que decían las compañeras también, en todo esto de la culpa, y también como la grupalidad viene a romper un poco también en estos discursos que circulan de, bueno, si vos sufrís, tenés que sufrir de tal manera, o tenés que como legislar el sufrimiento y normalizar el sufrimiento. Y que las curas de estos padeceres más de las veces recaen en uno mismo, como si la culpa o la responsabilidad fuese uno, ¿no? Eso de si vos querés, podés. Y que la grupalidad viene a romper un poco con esto, como a colectivizar el sufrimiento y romper con la normativización del dolor. Nada, pienso en eso. Muy bueno esto que decís, Agustina. Muy bueno, sí. Sí. Para romper la culpa hay que romper un poco esto de creo que hay mucho de moral, de sentimiento religioso que atraviesa. Toda la cultura cristiana y la judeocristiana es muy de la culpa. El budismo no usa la culpa, no le sirve. Al judeocristiano, a la cultura judeocristiana sí, todo el tiempo. De hecho, ustedes ven este tema de la culpa, cómo juega en cuestiones como la legalización del aborto, la legalización del cannabis, es decir, también, porque además esto de que tiene mucho que ver con nociones de exitismo, de consumo, si no te va bien es por tu culpa, tenés que cumplir ciertas metas, tenés que ser exitoso. Uno se puede caer y volver a levantar. Uno puede tocar fondo y volver a levantarse. A veces puede tocar fondo y no levantarse. Pero uno puede tocar fondo y volver a levantarse. Quiero decir, la única manera es ensayo y error. La meritocracia, sí, claro. Un ejemplo personal con esto que estamos hablando. El otro día, hace un tiempo, me pasaron un video sobre un tipo que daba una charla, bueno, un poco, él hablaba desde una visión de la biología, pero en realidad era un discurso muy conductual y bueno, que yo todavía no tengo una posición armada sobre el tema, pero yo mi conclusión después del video fue que bueno, si a mí me pasa esto con mi mamá y me siento así, es porque no anoté qué sentimiento tenía y no puedo reconocerlo. Y entonces, si yo quiero cambiar cómo me siento con tal persona, tengo que hacer esto. Pero en realidad lo que me fue llevando es justamente a la culpa, que al final soy una pelotuda porque no puedo sentirme bien con nadie. Es como que llego a esa conclusión. Y después dije, pero sí, yo me siento como me siento, o sea, no sé de dónde viene, pero si me siento así, me siento así, qué sé yo. La culpa es porque uno siente que le debe algo a alguien, ¿viste? Yo a veces pregunto, hay una cosa que no la entiendo de la religión cristiana, nunca me cerró, ni siquiera cuando creía en Dios en una época, nunca me cerró, ¿qué le debo yo a Jesús? No entiendo por qué estoy en deuda con él. Yo no tengo que ver con esa deuda. O sea, Jesús se sacrificó por mí. Esa parte nunca la entendí.
nunca la entendí. O por todos, no entiendo. ¿Por qué si él no quería que lo crucificaran? No veo que sacrificó por mí. Entonces, creo que hay algo de la culpa que tiene como algo de irracionalidad. Por ejemplo, yo no creo haber sido lo que se llama buena madre, maternizaje, cariñosa, contensiva, ni hablar de jugar jugar con los niños un poco más, porque en mi época no se jugaba, la madre no jugaba con los chicos, por lo menos de la clase social a la que pertenecía yo, no jugaban con los chicos, los chicos van solos o con la mucama que los cuidaba, con la niñera, pero, y tengo escenas y reproches de mis hijos, que además los reproches de mis hijos eran demandas judiciales más o menos, no eran reproches, ¿viste? Eran abogados que me venían con, en esto fuiste culpable, de acá, de acá, de acá, de acá, a cada punto. Y yo me di cuenta que mientras yo me sentía culpable, me costaba acercarme a ellos. Y por la duda siempre me victimizaba. No, porque lo que pasa es que tengo que hacer esto y aquello, hasta que en un momento me dijeron, mamá, basta de contar tus problemas, me interesan un carajo tus problemas, no me cuentes más tus problemas. Y yo también aprendí a eso. Primero, no ser quejosa con mis hijos. O sea, me puedo quejar con una amiga, pero con mis hijos mostrarme quejosa o de la vida, basta. Y entonces se me fue yendo la culpa, porque el vínculo empezó a ser mucho más productivo, mucho más de intercambio. Nos divertimos, ahora nos encontramos, nos divertimos, ellos se ríen de mí, yo me río de ellos, nos reímos juntos. Tenemos hay una obra que tienen que leer de Tato Pavlovsky, quiero terminar con esto porque ya estamos en la hora, que es Poroto, que la puso Brisky, es que la culpa sirve para victimizarse, claro, totalmente. Que la puso Brisky, no sé si se llamaba Poroto, ¿cómo se llamaba? Sí, Poroto se llamaba. Que es un tipo que siempre está huyendo. Digamos que puede estar en un lugar, pero que no le gustan los lugares. Entonces, después hay un texto escrito por Tato que Poroto es la ciencia de la huida. Poroto tiene la ciencia de la huida, porque cuando va al bar, con sus amigos puede estar 2 horas. Con su madre, si me llamas, no, tienen que huir, porque no aguanta. Y él decía que las vinculaciones tendrían que ser así, no absolutas, para siempre, porque si no, entonces te falta una parte. Si falta una parte, alguien tiene la culpa. No, sino, a ver, ¿cuánto tiempo podemos estar acá? Más de 2 horas ya se empieza a ir gente. Está bien, más de 2 horas ya está. ¿Cuánto tiempo estás con mi madre? Más de 1 hora para mí ya es mucho. Más de 1 hora tengo que empezar a aguantar. A mí, por ejemplo. Por otro, creo que no podía estar más de 5 minutos. Con su amante, 1 hora y media. Con su mujer, 15 minutos, pero cada 2 horas. Es decir, pero no para, digamos, ponerle un número, una cantidad de tiempo, sino como legalizar, naturalizar, que a veces uno no puede ser todo para el otro. Las mujeres sufren violencia, claro, y la culpa aparece mucho en este tema de la violencia de género, lo mismo que en el abuso. El chico se siente culpable o responsable, la mujer se siente culpable o responsable, seguro, claro que sí. ¿Para qué funciona la culpa? Es funcional al sistema la culpa, es funcional al sistema. Venimos con mitos donde funciona la culpa. Siempre alguien tiene la culpa de algo. No están haciendo cosas, sembrando, bailando, no, uno está asesinando al otro. ¿Viste? Se me ocurre, yo tal vez es algo como muy obvio, pero no lo había pensado mucho, desarrollado mucho hasta ahora, pero como también la masa, o sea, la grupalidad incluso rompe con la masa, porque esto que decías vos de la maternidad, tanto ser madre como ser mujer hoy, esto de, bueno, ser buena feminista, ser buena madre, o esto que todo el tema, por ejemplo, de interrupción del embarazo, de, bueno, el aborto que dicen siempre es traumático porque es la clandestinidad, como que incluso la masa
normativiza y hace justamente una masa del sufrimiento, y la grupalidad viene a romper con eso también. Digo, pensando en voz alta, ¿cómo, digamos, se puede sufrir la maternidad de distintas formas o, por ejemplo, pasar por un aborto de distintas formas y nada, pienso eso. Totalmente. Esto está muy bueno porque ya lo habían dicho antes, como hay diferentes formas de sufrimiento. No hay siempre la misma forma de pasar el Edipo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Quiero decir, si vamos a pasar el Edipo, por empezar, desedipicemos. Y tratemos de ver qué hacemos con ese desedipo, ¿no? Cómo nos arreglamos en la vida. Pero quiero decir, sí, alguien como dijo, nadie se arregla solo, ¿no? Sí, pasa mucho que de repente, por ejemplo, la gente dice, no, porque cuando empezó la cuarentena, no, porque estoy mal, porque estoy angustiada, porque la verdad que ¿vos cómo estás? No, yo estoy triste porque con la cuarentena y no puedo, y la que está pasando en el país, digo, ¿qué está pasando en el país? En el mundo, el país, ¿cómo en el país? En el mundo, en el país están dando subsidios, están dando el IFE, están dando el ATP, ¿qué está pasando? Menos mal que estamos en este país. Después otros salieron a apoyar también. Pero quiero decir, cuando empezó a grupalizarse esto y salió de ese ping-pong de estas dos que éramos, alguien decía, no, a mí la cuarentena me ayudó porque me permitió desconectarme del día a día, el ruido, bla, 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 bla. Y ahora de repente tengo tiempo, un silencio. O sea, también la cuarentena nos dio cosas. Y decía, es verdad, por ahí nos dio cosas. A mí me facilitó, pues yo soy refóbica. Si ustedes me hubieran invitado, y hay 200, yo puedo estar, pero quiero decir, conectarme, ir a ustedes, hablarles. No. Sofi, ¿me puedes ayudar? Rami, ¿me puedes ayudar? Mamá, Sabri, una amiga. O sea, puedo decir que en cierta manera me facilitó la conexión, y creo que a muchos fóbicos también les facilitó la conexión. A muchos quizás nos facilitó la conexión. Gente, por ejemplo, el poder estar desde otros países, de otros lugares del país, y estar conectados, emocionalmente conectados también. Yo creo que son redes que hay que sostenerlas. Cuando se arman redes así, sobre todo latinoamericanas, me parece, más que mundiales, porque latinoamericanas, ¿no? Yo creo mucho en los localismos, en la fuerza de los localismos. Cuando se da demasiado por lo universal, tenés que ser Greenpeace, ¿viste? Para que te den bola. No sé, por eso, por los localismos. Los localismos tienen su potencia, como pasó con la toma de Guernica, que bueno, finalmente no se pudo, pero se visibilizó el problema de la propiedad privada, como nunca les había puesto en la boca del sentido común, por ejemplo. Yo nunca vi que la gente de la calle hablara de la propiedad privada con Vicentín, con Guernica. No se hablaba antes de este tema. De repente se visibilizó. Que en otro gobierno no se hubiera visibilizado. Digamos que hubo una represión no se niega. Pero estoy segura que esta Dolores, no me acuerdo, Echeverre, hubiera sido una especie de milagro sala de clase alta. Y nadie más se hubiera acordado de ella. Se hubieran olvidado. Salían otras noticias, bla, bla. O sea, como es otro plano, me parece. Pero creo que hay que seguir, digamos, que eso no es para sentarse cómodo y mirar, sino como que ustedes tienen que seguir como jóvenes creando estas redes, creándose grupos de estudio entre ustedes, llamando a un profesor, yo les puedo dar conexión, les puedo dar bibliografía, después se lo pasan yo se lo paso a los que tengo en WhatsApp, después lo comparten en sus grupos, no mucho, no un montón, pero como esta que dije de Les, que les puede dar como una aproximación más coloquial, porque en realidad es una entrevista. Y él empieza la entrevista diciendo, ¿y qué es? Le devuelvo al revés. Dice, ¿y qué es una entrevista? Y hace todo eso en un capítulo, por ejemplo, ¿no? Y después un texto básico de la multiplicación dramática, que es con quien la creó, Humberto Eco, y la relación entre Humberto Eco y la multiplicación dramática. Bueno, Motorcico, Toto, tenemos que cerrar, ¿no? Sí, justo eso te iba a decir.
Si querés, si querés nos puedes mandar la bibliografía, nosotros la Dale, perfecto. por todo lo que sería el tipo mail. Y bueno, nada, agradecerte a vos por haber estado. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes por las preguntas también. Muchísimas gracias. Bueno, dale. Sí, estuvo buenísimo, Caro. Gracias. Volvamos a hacer algún otro encuentro más adelante. Bueno, dale. Después de las fiestas. Dale, de una. Después de la vacación. Dramático. Sería muy lindo. Un placer, un verdadero placer. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Gracias, Motorcico, también. Gracias, Caro, nos vemos. Chau, chicos. Chao, luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Motorcico. Gracias, Caro. Gracias a vos, Caro. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias, Motorcico. Arre. Gracias. No sé qué, si sigo o no sigo, no sé. No, sí, seguí. Se dice estando. Si no, todo. Van a escuchar cuando me baño, cuando... Si querés. ¿Estás multiplicando, claro? ¿Esto es parte de la escena? Yo me tengo que ir a la mañana a comer. No sé cómo se apaga esto.